Bueno, oramos al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más de discipulado. Señor, oramos para que tu presencia esté en medio nuestro. Señor, que tu palabra venga a transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, porque es ella y el poder que tiene tu palabra, Señor, la que va moldeando nuestra vida, nuestro carácter y haciendo que nuestra vida sea diferente. Señor, gracias porque confiamos en ti, por eso estamos aquí, confiamos en tu palabra, confiamos en usted, Espíritu Santo. Háblenos, aquí estamos con nuestro corazón abierto, nuestra mente, para ser discipulados, para ser capacitados, entrenados, exhortados, disciplinados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por la vida de Alan, por la vida de la pastora que está aquí, Señor, y te exaltamos. El único propósito de nuestra vida es agradarte, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Em, el día de hoy vamos a estar compartiendo comenzamos un nuevo capítulo y este capítulo se va a llamar ¿Quién es Jesús? Como una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y aquí cada uno va a tener su, su cosmovisión de lo que significa esto, ¿verdad? Según la experiencia y según lo que entendamos de la palabra del Señor. Vamos a tener ¿cómo se dice? Una buena expresión acerca de quién es Jesús. Cualquier persona, si le preguntamos, va a responder algo acerca de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia referente a esto? Y aquí es donde nosotros podemos cada uno decir, ¿verdad? Tal vez si le preguntamos a un chino, va a decir que Jesús era alguien. Si le preguntamos a un chileno, va a decir que Jesús era alguien. Si le preguntamos a un alemán, ¿verdad? Cada uno va a tener su propia cosmovisión, incluso aquí mismo en México. Si le preguntamos a 1000 mexicanos, todos tal vez, o la gran mayoría, va a responder cosas diferentes, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Y qué piensas tú, Alan? ¿Cuál es tu visión de quién es Jesús? Eh, bueno, más que nada, es más que nada pues el elegido. Podemos decir que es The el- Chosen. decía, podemos decir que es el elegido de Dios, que fue como que el que representaba como hombre aquí en la tierra, en su momento, bueno, en su momento físico y siempre. Ok, ¿cómo eso de qué representaba? A ver, coméntanos. Bueno, es que me acuerdo que en los discipulados anteriores, pues él era, podemos decir, el cuerpo de Cristo, digo, el cuerpo de Dios, algo así. Ok, vamos a entender Pues, o que sea, cada uno tiene su percepción acerca de Jesús. Y la idea del discipulado es que a través de la palabra del Señor podamos tener una opinión basada en las escrituras y no basadas en otra cosa. ¿Sí? ujú. Entonces, la idea principal de este capítulo es que Jesús es el verbo. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Como título central, la primera respuesta a esa pregunta es el verbo. La idea principal, reconocer a Jesús como el verbo. Esa es la idea principal. ¿Sí? Profundizar en algunos episodios de las escrituras que reflejan a Jesús como Dios. Concientizar sobre la naturaleza del enviado de Dios, lo que estabas diciendo tú. Mostrar las implicancias para la vida que se desprende de afirmar que Jesús es verbo, ¿vale? O sea, no es que a alguien se le ocurra decir que Jesús es verbo, no como Ricardo Arjona, ¿verdad? Que tiene una canción que Jesús es verbo, no sustantivo.
Bueno, tiene bastante que ver algo así, pero no, no es eso. Muy bien, entonces, eh, vamos a comenzar a leer, por favor, Juan 1, Juan 1, Juan 1, capítulo 1. Juan 1, versículo 1. Y dice, el verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo que en otras traducciones se maneja como en el principio era el verbo, en otras traducciones dice, en el comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra verbo es la palabra logos en el griego. Y la palabra logos significa palabra. Tiene varias acepciones que se usan no es una palabra 100% cristiana, a eso me refiero, sino que esta palabra tiene diferentes connotaciones y en este caso quiere decir la palabra eh, palabra. ¿Sí? El verbo. Entonces, dice, en el principio ya existía el logo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, lo vamos a decir en una traducción diferente. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Vamos a ir al versículo 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver el video del día de hoy, porque hoy día comenzamos con esta parte de video para que sea un poquito más atractiva la clase, ¿vale? Y vamos a estar revisando el video del día de hoy. Por favor, lo voy a poner rapidito así. Ustedes me dicen, por favor, si, espérame, si se escucha o no. Déjame mover aquí algo. Me dicen si tiene audio el video, por favor. Todo se ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Ahí va. Disfruten el video. Vamos a ir primero con el resumen de todo este capítulo que quiere decir quién es Dios, quién es Jesús. Quede más fácil, o sea, no fácil, pero más claro, no es difícil poder hacer una oponencia o una estructuración más acertada o más clara que la que ha hecho el pastor Pérez Millo. Em, entonces, la pregunta que cabe señalar es, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, la palabra, el que hizo todas las cosas, ¿sí? No es, no es ni un profeta, no es ni un chavo buena onda, no, es Dios encarnado. El Dios invisible de todo el Antiguo Testamento se hace visible ¿en quién? En Jesús. Amén. Entonces, debemos considerar que Jesús no es un segundo ni un tercero. Jesús es Dios. Por eso cuando dice la palabra del Señor que Él está sentado a la diestra, no dice que está sentado escalones más abajo, al lado, a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos pregunten, oye, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, su Hijo, la palabra. Me encanta cuando el pastor habla, ¿verdad? Y nos exhorta de cuando Jesús crea, o sea, cuando Dios crea el universo en Génesis y dice que la palabra, Jesús, estaba ahí.
cuando Dios decía que se haga la luz, era la palabra. Dice la Biblia que por Él, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. Entonces, Jesús es más que, bueno, Dios no sabía qué hacer y mandó a su Hijo. No, 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 no. Mandó, ¿a quién mandó? A su esencia, a su unigénito, a su Hijo, Él mismo, ¿verdad? A este mundo. Entonces, es importante notar, yo les quiero animar a Alan, toda esta serie va a ser con videos, toda esta serie. Entonces, uno se mete en los videos y está como pendiente, ¿verdad? Eh, pero ahí salen textos. Si te diste cuenta, salen textos escritos y yo te animo a que, como a guardar ahí estar atento, pero al mismo tiempo ir subrayando y todo eso. Entonces, eh, la afirmación inicial es que Jesús es el verbo, es decir, Dios mismo. Esta verdad se manifiesta en 4 maneras. ¿Cuántas? 4 maneras. Entonces, la primera, Jesús es creador. Jesús es creador. Eso es lo primero. ¿Sí? Se nos ha enseñado de que Dios es el creador de todas las cosas, por supuesto, pero Jesús también estaba ahí. Entonces, como leíamos anteriormente en Juan 1:1, leíamos, ¿verdad? En el principio. Y esa palabra principio habla del Génesis, del comienzo. En otra traducción, por decir de alguna manera, podríamos decir, en el comienzo ya existía la palabra. ¿Ok? Entonces, y también vamos a leer Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Y Hebreos 1:3 dice de la siguiente manera: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel, pon atención, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, está hablando de Jesús, de su sacrificio, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús es creador. La palabra irrumpe con su todo poder, ¿sí? Y esa palabra crea. Su voz no puede ser resistida. Cuando Jesús hablaba, ¿qué pasaba? Algo sucedía de manera sobrenatural. Los enfermos sanaban, los cojos caminaban, los muertos resucitaban por su palabra. A cada expresión suya, de Jesús, surge a la existencia aquello que no existía. Recuerdan el universo, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empezó por su palabra a ordenar todas las cosas. Todo parece ante Él un juego de sus dedos. Él hace y deshace. Por eso todos nosotros oramos y decimos que nuestra vida está en las manos del Señor. Porque si Él lo dice, así va a ser. Amén. No necesitó nada más que su palabra para establecer las leyes que regulan el orden en el universo. Cuando Él dice, se separen las aguas del cielo del abismo, y se separaron. Y hasta el día de hoy están separadas. Todo fue por su palabra. La segunda afirmación es: Jesús es vida. Jesús es vida. Y vamos a Juan 1, versículo 4. Juan 1, versículo 4 dice de la siguiente manera: en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta esta vida en el relato anoten por ahí, de Lucas 7, del 11 al 17? ¿Cómo se manifiesta esta vida en el relato de Lucas 7, del 11 al 17?
Vamos a leerlo, hermano Alan, a ver si lo puede buscar. Lucas 7 del 11 al 17. Lucas 7 del 11 al 17. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Lo que los llevaban se, lo- los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Uy, se me fue. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Muy bien, muchas gracias. Ya nos damos cuenta de ahí, y lo decía el pastor ahí en el video, ¿verdad? Que Él es vida. Su palabra es vida. Amén. Todo lo que está muerto, todo lo que Amén. está sin vida, en Él recobra vida. ¿Sí? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de los huesos secos. Y esos huesos estaban secos, ya estaban sequísimos, ¿verdad? Como un hueso que tú lo dejas en el desierto. Pero cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta su poder, hasta lo más seco recobra vida. Entonces ahí cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta que empezamos a florecer, que empezamos a Amén. dar fruto, porque Él es vida. Ahora, la pregunta es, ¿será importante estar cerca de la vida que es Jesús? Por supuesto. Amén. Entonces, ya vamos en el segundo elemento. Jesús es creador y Jesús es vida. Y antes de terminar este segmento de vida, la palabra vida que aparece en Juan 1:4 es la palabra griega zoe, con Z, zoe. ¿Y qué significa? Pon atención, significa plenitud o calidad de vida. No es tan solo vida así como ya, tengo vida, sino que plenitud. Y plenitud significa llenar todo. Entonces, cuando hablamos de vida, la palabra zoe es plenitud, vida plena o calidad de vida. En muchos casos esta palabra se emplea para referirse a la vida eterna. También está ligada. Y la vida eterna es la única vida plena en todo su esplendor. Hoy nosotros podemos vivir una vida plena en Jesús. Pero si pensamos en la vida que tenemos ahora y la vida eterna, obviamente la vida eterna es una plenitud más o mayormente abundante. Tercer elemento, Jesús es eterno. Jesús es eterno. Ahora, Jesús tiene un inicio y tiene un final. Hazme con el dedo para arriba, con el dedo para abajo, Alan. Jesús tiene un inicio y tiene un final. No, ¿verdad que no? Ya lo hemos visto. Estaba desde el principio, ¿verdad? Pero cuando Él viene a la tierra, Dios hecho carne en Jesús, la gente piensa que tuvo un inicio y que tuvo un final. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su cuerpo mortal, por eso lo mataron, porque pensaron, ya aquí la hicimos, ya lo matamos, ya lo echamos al tambo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera,
y ya quedó. Pero lo que ellos no sabían y que todavía está cegado para los judíos es que Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Ellos piensan que todavía está en la tumba. Todavía no se explican eso. Pero nosotros creemos, ¿verdad? Confiamos en su palabra de que Jesús es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, para probar este punto, Samuel hace referencia en el libro de los Proverbios, y nos dice que sí, en este caso Jesús es Dios, tiene que poseer la eternidad. ¿Sí me explico? Si la palabra dice que Jesús es Dios, no puede tener un inicio, porque es Dios. ¿Sí? Él es el alfa, omega, principio y fin. Si todo, entonces, él no tiene un tiempo, ¿cómo lo digo? Jesús tiene que poseer la eternidad, lo decíamos, ¿sí? Que no es un tiempo infinito, sino todo lo contrario, es la ausencia total del tiempo. Eso me encanta, porque a veces al decir alfa y omega, también como que lo encasillamos en un espacio de tiempo, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. ¿Cuándo será el inicio? No sabemos. ¿Cuándo será el final? Tampoco sabemos. Pero en la eternidad de Dios hay ausencia del tiempo. Eso está poderoso. En la eternidad hay ausencia de tiempo. Por eso el salmista decía, a ver si mi esposa me ayuda, un día son como 1000 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su presencia no hay, Sí, no hay un tiempo. ¿Sí? Es por eso que a veces cuando adoramos al Señor y estamos metidos en la presencia del Señor, a veces el tiempo puede pasar 1 hora. ¿Y cuándo pasó la hora? Porque hay una ausencia del tiempo. Y esto es como las películas, ¿verdad? Cuando dicen que entraste en un mundo, una dimensión, y no hay tiempo y después volviste, ¿verdad? Del futuro y llegaste al mismo día que te fuiste. Algo así por poner algún ejemplo, ¿verdad? La ausencia del tiempo. Y cuarto elemento, Jesús fue adorado. Si él es el Hijo de Dios, si Él es Dios mismo, solamente hay uno que es digno de ser adorado, Dios. No hay otro. Entonces, tanto un ciego que recibió la vista como el discípulo Tomás y el apóstol Pablo adoraron a Jesús. Puedes comprobarlo, perdón, leyendo, vamos a leer Juan 9:38. Juan 9:38 dice, creo, Señor, dijo el hombre, y postrándose, le adoró. Ese fue el ciego. Juan 20, versículo 28. Juan 20, capítulo 20, versículo 28 dice, Señor, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Ya eso es, cuando se refiere a Señor, es alguien que se le adora. Y vamos a ver Romanos 9:5. Romanos 9, versículo 5 dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Naturaleza humana, nació Cristo, el Mesías, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Entonces, ya nos damos cuenta de estos 4 puntos principales para saber que Jesús es el Verbo. Primero, que Él es creador. Segundo, que Jesús es vida, que Él es la vida. Por eso, cuando lo aceptamos a Él, accesamos a la vida eterna. Jesús es eterno
y Jesús fue adorado. Todos esos 4 puntos están dentro de el verbo que es Jesús. Entonces, ya para ir cerrando el discipulado del día de hoy, rápido, preciso y conciso. En este capítulo, ¿verdad? Vimos que Jesús es el verbo y el verbo es Dios. ¿Sí? El verbo es Dios. Para reforzar esta verdad, mostramos a Jesús haciendo 4 cosas que son propias de Dios. ¿Cuáles son las 4 cosas que son propias de Dios? Creador, que da vida, es eterno y es adorado. Adora. Amén, amén, amén. Muy bien. Entonces, nuevamente, hemos visto que Jesús es vida, es creador, es eterno y hacedor de todo. Amén. Por eso cuando oramos, es importante orar en el nombre de Jesús, no en el nombre del pastor Andrés, no en el nombre del pastor que vemos en la televisión o por algo, ni siquiera por la Biblia, en el nombre y orar y tomar a la gente y darle bibliazo, ¿verdad? Como que no, 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 no. Es en el nombre de Jesús. Dice, lo mencionado reafirma la idea de que Él es el bendito Dios, el verbo eterno, creador y hacedor de todo. Bendito es que Él es adorado, el bendito Dios. ¿Tú reconoces a Jesús como Dios? Amén. La otra pregunta es, ¿lo adoras como corresponde? Y ahí ya nos aprieta un poco más, ¿verdad? Porque recuerda que estamos adorando al Dios eterno. Amén. Al Dios eterno. Y Él es digno de honra. Si Él es Dios creador, si Él da vida, si Él es eterno, ¿cómo no le vamos a adorar? Amén. Entonces, si tuviéramos que hacer una aplicación práctica de esta palabra el día de hoy, te quiero invitar a que cierres tus ojos y recuerda la verdad que más te haya impactado de este capítulo. Ahí, por favor, la pastora, yo también voy a estar haciendo esta dinámica, tú también, Alan, cierren sus ojos y recuerda la verdad que más haya impactado en tu vida en este capítulo. Recuerda que la verdad es que el Jesús es creador, es vida, es eterno y fue adorado. Muy bien. Entonces, como tarea ahí para que ustedes lo puedan hacer, escribe en un papel cuál fue esa verdad que te impactó más, ¿verdad? A lo mejor ya lo sabíamos, ya lo sabías, pero ¿qué algo tiene que haber pasado en tu mente, en tu corazón, que algo se despertó? Entonces, es muy recomendable llevar un diario con la descripción de este tipo de vivencias. Te será muy útil en unos años más. Es importante que ahí donde tú anotaste, Alan, en tu cuaderno, en tu apunte o la pastora, si escribiste Dios es vida, comienza a trabajar en eso. Señor, tú me vas a dar vida y anda apuntando textos. O a lo mejor vas a abrir la Biblia y de repente te vas a encontrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a alguien enfermo? ¿Cómo lo aplico a alguien que espiritualmente está muerto? ¿Cómo aplico esto en alguien que está desahuciado? ¿Te das cuenta? Y comenzar a llevar tus notas, tu cuaderno de apuntes que en algún momento te va a servir y va a ser como tu biblioteca para que vuelvas ahí. A veces es bueno volver a los primeros apuntes que realizábamos, porque ahí nos damos cuenta de la pasión que teníamos por el Señor. Entonces, otra aplicación práctica, elige un compañero para los hombres o una compañera para las mujeres para compartir esta verdad. Puede ser alguien con quien estés compartiendo en tu casa, en el trabajo. No sé, voy a poner un ejemplo, Alan. Puede ser con Benito.
que puedas compartir esto que acabas tal vez de aprender, de repasar, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos, aprendemos y compartimos, se nos queda más rápido. Ujú. Entonces, cuéntale lo que escribiste, lo que aprendiste y pídele que te comparta su verdad, a ver cuál de todas estas verdades a él o a ella, en este caso la pastora, si va a compartir con alguien, con Marty, por ejemplo, o con alguna de las hermanas, qué verdad de esa persona también te quiera compartir cómo lo ve esa persona. Y la última aplicación de orar a Dios agradeciéndole por enviar a Jesús. Dios es Dios. Y aunque no hubiese enviado a Jesús, Él sigue siendo Dios. El enviar a Jesús fue un beneficio para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios y Dios sigue siendo Dios. En los beneficiarios somos nosotros. Entonces, orar a Dios agradeciéndole por enviar a Jesús. Pedirle que nos conceda la gracia de poder disfrutar y compartir esta verdad con otras personas. Y la gente nos pregunta, oye, ¿por qué hablan tanto de Jesús? ¿Y por qué Jesús para arriba? ¿Y por qué Jesús para abajo? Bueno, ahora sabemos por qué. Porque es el Dios eterno encarnado en un cuerpo, trayendo a este mundo vida, trayendo a este mundo eternidad, trayendo a este mundo sanidad, trayendo a este mundo una buena noticia, trayendo a este mundo salvación. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces vamos aquí a despedirnos de YouTube para quedar internamente para poder platicar acerca de esto.